Bueno, y de inmediato queremos dar la bienvenida al doctor Miguel Núñez, reconocido infectólogo e internista de nuestro país, que ha estado desde un primer momento orientando por diversas vías sobre este nuevo coronavirus. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer poder estar con ustedes orientando a la población una vez más. Gracias, muy agradecidos la verdad, porque la preocupación ha aumentado en gran parte de la población, viendo las cifras de fallecimiento a nivel mundial en el país. Hasta el momento nuestras autoridades nos han indicado que suman 20 las muertes, y nos gustaría que por favor usted nos pueda explicar cuál es la realidad del peligro de este virus. ¿Qué tan peligroso es este COVID-19? Bueno, tendríamos que verlo de dos maneras distintas. Si nosotros vemos lo que llamamos la mortalidad o la letalidad del virus, en sí mismo su mortalidad no es tan significativa. A nivel global, a nivel del mundo entero, la mortalidad se ha calculado alrededor de un 3.5%, en algunos casos hasta 4%, lo que implicaría que de cada 100 pacientes que se ha infectado y ha presentado síntomas, hay 4 de ellos que han muerto. Pero la realidad es que la mortalidad es mucho menos de ahí. Y la razón es que para poder calcular la mortalidad correctamente, tú tendrías no solamente que tener a todos aquellos que fueron diagnosticados, sino que tendría que tomar muestras en pacientes que están sin síntomas, que se están sintiendo bien, y cada vez que cuentes un paciente positivo que está bien sin ningún síntoma, tiene que agregarlo al denominador, que hay hasta un 20% de los pacientes que tienen COVID en su sistema, o mejor dicho, COVID es el nombre de la enfermedad, COVID-19. El virus es conocido como SARS-CoV-2, que tienen el virus en su sistema, pero no tienen síntomas. Es un 20% de la población. Ese número había que agregarlo al denominador y por tanto se estima que cuando todo sea dicho y hecho, realmente la mortalidad estará entre un 1 y un 2%, lo que implica que de 100 pacientes infectados, posiblemente un paciente o dos termine muriendo. Ahora, cuando tú tienes cientos de miles o millones de pacientes infectados, obviamente ese número sube un alto número. Pero si nosotros comparamos la mortalidad de ese virus con otro que hemos tenido en el pasado, como el mismo SARS del año 2002 en China, mortalidad de eso no fue de un 1 ni de un 2, fue de un 10%. Y si lo comparamos con el coronavirus de Arabia Saudita en el 2012, esa mortalidad fue de un 35%. De manera que la mortalidad es bajita, el problema es que el número de infectados es mucho y eso nos va a dar muchas muertes, sobre todo en pacientes de mayores de 60 años de edad con factores subyacentes como diabetes mellitus. Incluso no es todo paciente con diabetes, es paciente con diabetes que tiene una glicohemoglobina por encima de 7.6. Y luego entonces ahí tenemos que agregar pacientes con cáncer, con inmunosupresión, con hipertensión, fumadores, con enfisema. Esos son los pacientes que van a tener, donde nosotros vamos a estar viendo la mayor parte de la mortalidad. Doctor, las autoridades indicaban en el día de ayer que solo cerca de un 30% de las pruebas daba positivo a COVID, al menos en los laboratorios privados de nuestro país. Es decir, que estamos hablando de cerca de un 70% de las pruebas que se realizaron a personas que no la necesitaban. Entonces nos gustaría que por favor nos pueda orientar, y a nuestra audiencia sobre todas las cosas, sobre cuándo realmente se debería hacer una prueba y bajo qué condiciones o síntomas tal vez las personas pueden permanecer en casa aguardando con calma y obviamente observando su situación de salud. Claro. Bueno, yo creo que es una buena pregunta porque lamentablemente, como he dicho en otros programas, el pánico que se ha apoderado de la población está entorpeciendo con las decisiones médicas. Realmente la prueba debiera estarse haciendo en pacientes que tienen síntomas compatibles con un COVID-19. De lo contrario, vamos a estar haciendo muchas pruebas en mucha gente a quien no las requería y que entonces puso a esperar, porque hay toda una lista de pacientes, puso a esperar a otros que sí necesitaban la prueba, y eso es un gran problema. En realidad, nosotros necesitamos, para pensar en COVID, un paciente que tenga fiebre, que tenga tos seca y que tenga algún tipo de riesgo de haber adquirido COVID-19, porque la mayoría de los pacientes no va a tener COVID-19, aún si tiene tos y aún si tiene fiebre.
Va a tener un flu, va a tener un rinovirus, un adenovirus, un neumovirus, un virus para influenza o uno de ellos. De manera que tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a estar haciendo estas pruebas. Hay una gran cantidad de pacientes totalmente asintomáticos, sin ningún síntoma, que quieren tener una prueba hecha porque potencialmente pudieron haber estado en contacto. No, eso no son indicaciones, aún en Estados Unidos, no son indicaciones para tener una prueba de COVID-19. Entonces, por lo menos debe haber una historia de fiebre y tos seca. Pero si vamos a hacer la prueba para COVID-19, deberíamos estar haciendo un panel respiratorio que al mismo tiempo entonces detecte otros virus que van a ser más comunes y más frecuentes que el mismo SARS-CoV-2, que es como se llama el virus, como ya dijimos. Hay en este momento, de hecho, otros virus con una sintomatología muy parecida y que las personas puedan saber que quizás estos otros síntomas pueden ser de otra cosa que no es coronavirus. Bueno, definitivamente el virus del flu produce una sintomatología similar, produce mucho dolor de cuerpo, produce mucha fiebre, o fiebre porque a veces es de bajo grado, y produce una tos seca. Se parece igualito a un flu. Pero luego nosotros tenemos rinovirus, adenovirus, neumovirus, que yo mencioné hace un rato, que pudieran presentarse de una forma similar. Ahora, cuando nosotros pensamos en lo que se llama el resfriado común, lo que la gente conoce como gripe, lo que en inglés conocen como un cold, esos pacientes usualmente no tienen fiebre y tienden a tener mucha congestión nasal. Entonces, la ausencia de fiebre no va a descartar el COVID de 100%, pero va a descartar la enorme mayoría de pacientes, porque el 99% de los pacientes en las series que se han hecho con COVID tienen fiebre, aunque sea de bajo grado, como 38. Doctor, sobre el uso de guantes y mascarillas, hemos leído, escuchado sobre algunas organizaciones internacionales que alertan que el uso inadecuado, por ejemplo, de los guantes, leíamos un artículo de hecho esta mañana, podría ser algo de mayor riesgo y piden de hecho eliminarlos y lavar las manos. Nos gustaría saber su orientación al respecto, tanto con los guantes como con las mascarillas, porque hay personas que si bien hay un grupo de personas que están en casa, hay otros que tienen que salir necesariamente. Sí, bueno, también es una buena pregunta. En primer lugar, hay mucha gente que está usando guantes, se pone los guantes y luego se lo viene a quitar al final del día o horas después y nunca limpió los guantes. Entonces, eso es mucho peor que estar sin guantes y tener un gel a base de alcohol que voy a usar quizás cada hora o cada hora y media o cada 2 horas, según yo entre en contacto con personas o con superficies y demás. Esa persona está más segura que aquella que está usando guantes, porque es que el guante, si entra en contacto con secreciones, con el virus, eso va a estar en el guante. Y se ha probado que el virus del COVID puede permanecer en plástico por hasta 72 horas. Entonces, si voy a usar guantes, debiera estármelo cambiando con la regularidad que tiendo a lavarme las manos o tiendo a usar el gel a base de alcohol. Entonces, yo no creo que el guante nos ayuda tanto. Ahora, obviamente, si yo soy una enfermera, un camillero en una clínica, soy un médico y voy a estar tocando pacientes, pues yo creo que sí, el guante ayudaría, pero tengo que como quiera lavarme las manos después que me quite el guante, porque pude haberme contaminado al quitarme el guante. Eso es lo primero. Número 2, el uso de mascarillas. Yo creo que tenemos que ser también juiciosos de cómo vamos a usar las mascarillas. Si voy a caminar en el Mirador, en el Parque Mirador del Sur o cualquier otro lugar como ese, yo no necesito una mascarilla. El SARS-CoV-2 no está en el aire flotando en el medio ambiente como algunos están pensando. Ahora, si yo voy a entrar a un lugar donde hay mucha gente o voy a pasar por un aeropuerto o personal de bancos que están trabajando con diferentes clientes y van a estar manejando dinero, bueno, yo creo que ahí tiene sentido. Si yo voy a ir a un supermercado y va a haber mucha gente adentro, pudiera tener sentido que yo quiera ponerme una mascarilla, o si voy a ir a un hospital, a una clínica. Pero yo veo mucha gente manejando sus carros con los vidrios cerrados, con aire acondicionado y con una mascarilla puesta. Eso no tiene sentido realmente. Eso no me va a proteger absolutamente de nada. Entonces yo creo que también ahí está un sobreuso. Y todo eso lo hace el pánico. Si hay algo que yo he tratado de hacer en los medios de comunicación, es tratar de bajar un poco el pánico. Pero yo tengo que estar preparado, yo tengo que estar responsable, tengo que ser responsable.
Pero no hay razón para este pánico, que lo único que causa es malas decisiones, estorba las decisiones médicas, exagera la sintomatología, me lleva a hacer más pruebas de las que yo debiera estar haciendo y luego pacientes que debieran tener la prueba no la pueden tener. Nosotros tenemos que bajar el pánico si vamos a responder responsablemente como sociedad. Ante toda la situación. Bueno, doctor Miguel Núñez, muchísimas gracias por sus orientaciones para toda la audiencia de Noticentro. Un placer para mí. Gracias por el tiempo de estar con ustedes. Gracias a usted. Sabemos que todo el personal de salud y de hecho los infectólogos tienen ardua tarea en estos días y valoramos mucho que tome estos minutos para poder orientar a la ciudadanía como lo ha hecho también a través de otros médicos. Era el doctor Miguel Núñez, infectólogo e internista de nuestro país.